y hemos pasado un momento especial, bonito, hermoso. Ahora, hermanos, nos vamos a alimentar de alimento sólido, la palabra del Señor. Quiero compartir un tema que lleva por título: mira con tus ojos espirituales. Mira con tus ojos espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, nosotros estamos tan ocupados, trabajamos, nos vamos a la tienda, vamos a descansar. Hermanos, estamos bien, pero bien ocupados. Nos vamos de vacaciones y a veces hasta muchas cosas se nos olvidan, y es por las muchas ocupaciones que nosotros tenemos. Y dentro de esos olvidos que nosotros tenemos, suele suceder que nos olvidamos que hay un mundo espiritual tan real como este mundo en el cual nosotros vivimos. Hay un mundo que la Biblia nos lo revela. Hay un mundo espiritual que la Biblia nos lo revela en sus páginas y nos enseña la palabra del Señor que nosotros deberíamos estar conscientes de ese mundo espiritual. Porque déjeme decirle que muchas de las cosas que ocurren en este mundo natural, normal, mucho de lo que aquí ocurre, hermanos, tiene influencia el mundo espiritual en las decisiones que muchas veces nosotros tomamos, en las cosas que hacemos. Por eso el llamado del Espíritu Santo para nosotros es que usemos nuestros ojos espirituales para que podamos ver las cosas como Dios las mira. El mundo espiritual es una realidad, la Biblia lo dice. Quiero que veamos un pasaje, Colosenses, el capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Vamos a leer el verso 15 y el versículo 16. ¿Está conmigo? Colosenses 1. Ahí lo pusieron los muchachos ya en pantalla para aquel que no lo haya encontrado. Colosenses 1, verso 15. Viene hablando de Jesús, hermanos. Dice la Biblia, Él es la imagen ¿de quién? Del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Versículo 16 es el que nos interesa. Porque en Él, o sea, en Jesús, fueron creadas todas las cosas. Oiga, ¿cómo las comienza a enumerar? Qué interesante lo que la Biblia nos revela en este pasaje. Dice que todas las cosas fueron creadas por medio de Él. Dice, las que hay ¿en dónde? En los cielos. Las que hay en la tierra, sean visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Detengamos el pasaje ahí, que necesitamos ver ciertas cosas. Pudiéramos de solamente ese pasaje, hermanos, estudiar. Solamente con ese pasaje podríamos estudiar varios temas, pero vamos a pasar así de pasadita sobre él. Y solo vamos a ver un par de cosas ahí. La primera, el pasaje nos revela que hay cosas invisibles. ¿Qué le parece? Ese pasaje dice que hay cosas que nosotros vemos que están al alcance de nuestros ojos naturales. ¿Están conmigo? Pero dice también el pasaje que hay cosas invisibles para nosotros. Y nos explica, dice que hay tronos,
que hay dominios, menciona principados, potestades. Quiero hablar brevemente acerca de esos. Primero, tronos. En griego, tronoi, o no sé si se dirá tronoi, representa una sede de majestad y de poder. Dominios, kuroites, tiene que ver con la autoridad y el poder. También tiene que ver con la autoridad y poder de dirigentes civiles. 3, principados, archai o archai, representa preeminencia. Es un gobierno, es una autoridad, es un gobernante que está sobre todas las cosas. Y por último, las potestades, exousia, son entidades angélicas que se encargan de mantener el equilibrio cósmico, las leyes físicas, tienen autoridad y la capacidad de cumplir órdenes. Imagínense qué interesante, cada una de esas podría ser un tema, pero ese no es nuestro tema, ¿ok? Entonces vamos a otro pasaje que también nos habla de que hay un mundo espiritual que muchas veces lo desconocemos. Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios 6, verso 12. Efesios 6, verso 12. ¿Está conmigo? Dice el libro de los Efesios, el capítulo 6 y el verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que contra ¿quién? Contra principados. ¿Contra quién más? Contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestiales o en las regiones celestes. Mire qué interesante lo que el pasaje dice. Ese pasaje viene hablando de que usted como creyente y yo tenemos una lucha. Todos tenemos una lucha. Pero la lucha mía no es en contra de mi esposa. Mi lucha no es en contra del diácono. Mi lucha no es en contra del ujier. Mi lucha no es en contra de usted. ¿Ok? Su lucha no es contra mí. Es que el pastor a mí no me entiende. Es que no es su lucha conmigo. Dice que nuestra lucha como servidores de Jesús es en contra de 1, principados, 2, potestades, 3, gobernadores, y por si esto fuera poco, 4, contra huestes espirituales. ¿De qué? No dice huestes espirituales buenas, sino huestes espirituales de maldad. ¿Sí? ¿Alguien le quiere bajar al aire, por favor? Está bien frío. Huestes espirituales de maldad. Entonces, mi hermana y mi hermano, su lucha no es contra nosotros los seres humanos. Su lucha es contra todas estas fuerzas sobrenaturales, hermanos. Y a veces nos confundimos. Y es que nos peleamos entre nosotros y decimos, es que mi hermano, es que mi hermana, es que esto. Y no nos ponemos a pensar que muchas veces estas fuerzas espirituales lo que están haciendo es usando, ¿sí? Atacándonos, usándonos a nosotros para sacarnos del camino correcto. Y por eso debemos de abrir nuestros ojos. Tu lucha no es contra tu esposa. Tu lucha no es contra tu esposo. Aquí la Biblia enseña una estructura jerárquica de las fuerzas malas. Aquí hay grados jerárquicos. Hay 4 principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad. Y obvio, el comandante, el jefe y señor de todo eso, ¿quién es? Satanás. Sí. Él es el gobernante de todas esas fuerzas que pelean en contra de usted y en contra de mí.
Y eso lo debemos de entender nosotros. Ahora, quisiera yo, ya les comprobé con la Biblia, con 2 pasajes nada más, hay muchos. Por el tiempo, hermanos, yo todos los temas hago como un compacto. A mí, hermanos, por ejemplo, yo ilustro esto así. Cuando yo les voy a hablar, hermanos, acerca de una ensalada, en una ensalada utilizamos cebolla, lechuga, tomate, ¿verdad que sí? Dressing. Pues a mí me gusta agarrar el tomate y nada más explicar el tomate, ¿sí? Y en otra oportunidad la lechuga, ¿me explico? Entonces, este tema es muy amplio, pero siempre trato de agarrar pocos pasajes y tratar de dar un común conciso para que la idea se nos quede bien clara. Amén. Quiero compartir ahora una parte de la Biblia donde muestra la intervención del reino espiritual en esta tierra con nosotros. Dice la Biblia en el Antiguo Testamento, lo voy a decir de memoria la historia, que usted ya la conoce. En el Antiguo Testamento la Biblia nos revela que había una lucha entre el reino de Siria y el reino de Israel. ¿Se recuerdan? Y dice que el reino de Siria tenía una reunión con todos sus gobernantes, sus jefes militares, sus estrategas militares, y ellos creaban un plan para poder, hermanos, ir y atacar al reino de Israel. Y vienen ellos y establecían un plan, un proyecto, y decían, así lo vamos a hacer. Y se iban, hermanos, a esperar a que las tropas de Israel pasaran por cierto lugar y se quedaban con los colochos hechos, porque Israel no pasaba por ahí. Y entonces eso lo hicieron una vez, otra vez y otra vez, hasta que el rey dijo, un momento, aquí hay un soplón en medio de ustedes. Aquí hay alguien que le está llevando la información al rey de Israel y por eso pues no lo podemos agarrar. Y entonces vino uno de ellos y le dijo, no, señor, no hay ningún espía de Israel acá, no hay ningún soplón acá con nosotros, todos estamos contigo, solo que hay un problema. Y ese problema es que el profeta Eliseo, Dios le revela a él lo que hay en tu corazón. Y viene Eliseo y va donde el rey de Israel y le dice, mira, no vayas por acá. Y por eso no va. Ajá, dijo el rey de Siria. Con que así es. Con que es el hermano Eliseo el que está dando la información. Y dijo, hagamos algo, preparemos un buen ejército y vayamos por Eliseo. Y preguntó, ¿dónde está Eliseo? Eliseo está en una ciudad llamada Dotán. Y agarró ese hombre, sus mejores hombres, y los mandó para que fueran y apresaran a Eliseo, para que Eliseo no le revelara al rey de Israel todo lo que él planeaba. Y se van para allá, hermano. Y dice la palabra del Señor, vamos a leer, Segunda de Reyes 6, verso 15. Vamos a leer Segunda de Reyes 6, verso 15. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. Ahí lo tenemos en pantalla. Dice la palabra del Señor así. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. A Eliseo le servía a alguien. Y ese es el que se levantó de mañana. Y aquí dice, el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo, carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Verso 16. Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Detengámonos ahí. En toda la noche viaja el ejército sirio y rodea la ciudad de Dotán. Y dice la escritura que la ponen en sitio. Quiere decir que no dejaban entrar a nadie ni salir a nadie. Las ciudades necesitan
hermanos, el libre tránsito de las personas. Porque las ciudades, hermanos, los alimentos vienen del campo, ¿verdad que sí? Los mercaderes traen cosas. Y bueno, el comercio tiene que estar en movimiento para que las ciudades se mantengan vivas. Imagínense que nosotros, esta ciudad fuera cerrada y no entrara más comida. Pronto se acabaría lo que hay en las tiendas. Bueno, así ocurría antes. Estos hombres cercaron la ciudad. Y resulta que cuando se levanta el siervo del profeta y mira, comenzó a ver, hermanos, que la ciudad estaba rodeada por un ejército enorme, ¿sí? Y ahora, y él se pone nervioso, se pone con miedo, dice, porque el pasaje dice que el profeta le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero el siervo del profeta, ¿qué? ¿Cómo quien dice? ¿De qué estás hablando, no? Así es. What are you talking about? No veo a nadie. No veo a nadie acá. Estamos solo tú y yo. Y me estás diciendo que más son los que están con nosotros. Y veo que estamos rodeados. O sea, ¿cómo es posible esto? Ahora, lo interesante del caso es que el profeta tenía ¿qué? Ojos ¿qué? Espirituales. Y el siervo no estaba viendo con los ojos espirituales. Entonces dice la escritura que el siervo tuvo miedo. Y eso nos pasa a nosotros cuando viene una adversidad grande como esta, cuando nos viene un gran problema y nosotros no usamos nuestros ojos espirituales, sentimos ¿qué? Miedo, sentimos pavor. Muchas veces protestamos y decimos, Dios mío, el Señor se ha olvidado de mí. Miren el problema que me encuentro. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo las situaciones de manera natural. Si pudiéramos abrir nuestros ojos en medio de nuestra enfermedad, en medio de nuestra necesidad económica, en medio de nuestros problemas familiares, en medio de nuestros problemas en el trabajo, en medio de tanta necesidad, tanto problema que podamos pasar, si el Señor nos permite, si nosotros pudiéramos, ¿sí? Y le pidiéramos al Señor que el Señor abriera nuestros ojos espirituales, nos daríamos cuenta de que el Señor está con nosotros. Y nos daríamos cuenta que la victoria es nuestra, que Dios no nos ha abandonado, que el Señor está con nosotros. ¿No les pasa que a veces se sienten solos? Hay momentos en que nos sentimos solos, abandonados, porque nos pasa una cosa tras otra cosa y los problemas parecen no acabarse. Y nosotros a veces nos preguntamos, ¿y dónde está Dios? Y Dios dirá, aquí contigo, solo que estás miope. No estás viendo con tus ojos espirituales, pero aquí estoy contigo. El Señor prometió estar con nosotros. Amén. Todos los días de nuestra vida. Él nunca se va a apartar de nosotros, hermanos. Entonces, el siervo, hermanos, tuvo miedo. Y dice la escritura, el siguiente verso, versículo 17 ahora. Vamos a leer el verso 17. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos. ¿Para qué? Para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado. ¿Y qué hizo el criado? Y miró. ¿Qué fue lo que miró? Y he aquí que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¡Wow! Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hermanos, yo me imagino que Dios le había revelado a Eliseo, te van a rodear, pero tranquilo, yo tengo un ejército alrededor de ellos. Y por eso Eliseo dormía tranquilo, porque confiaba en su Dios. Pero el otro, como no tenía esa comunión con Dios,
estaba preocupado. Si usted no duerme cuando tiene un problema, hermano, se me hace que es como el siervo de Eliseo. Pero si usted tiene un problema enorme que no lo puede solucionar, pero usted confía en su Dios, usted va a dormir tranquilo. Porque usted sabe que su Dios es más grande que su problema. Usted sabe que su Dios es más grande que su necesidad. Y por eso usted está confiado. Entonces, dice acá que el profeta oró para que el siervo pudiera mirar. Y cuando vio ese ejército, hermano, wow, se ha de haber gozado, se ha de haber impresionado, ha de haber dicho, gloria a Dios, aleluya, amén. Dios está con nosotros. Ahora, interesante el caso, ¿sabe por qué? Reacciones que vemos acá las vemos a menudo en la iglesia. Aquí tenemos dos hombres con el mismo tipo de enseñanza. Tanto Eliseo como su siervo caminaban juntos, oraban juntos, hermano. Pero uno lo vemos con una actitud diferente al otro. Note lo que habían vivido juntos y usted verá cómo el siervo debió haber tenido la misma actitud de Eliseo. Mire lo que vivieron juntos. Ellos, en primer lugar, acababan de experimentar la sanidad de Naamán, el leproso. ¿Se recuerdan esa historia? Era un general sirio, tenía lepra. Una de las muchachas que trabajaba para él le dijo a la esposa de él, le dijo, si mi señor fuera allá donde el profeta oraría por él y Jehová lo sanaría. La mujer le contó al general y el general se fue. Y fue para allá. Y cuando Eliseo mandó al siervo y le dijo, ve y sumérgete, le dijo, 7 veces en el Jordán, ¿se recuerda? El mismo siervo. Y le dijo le dio esa noticia al general y el general al principio dice la Biblia que no quería. Dice que el general dijo, hey, allá donde yo vivo, allá en Damasco, dice, hay 2 ríos, uno se llama Habana y otro Farfar. Son más limpios que este río. ¿Cómo me vamos a meter ahí? Y dice que alguien le dijo, Señor, como quien dice, hablando en nuestro lenguaje, ya venimos hasta acá, hombre, ¿qué te cuesta? Métete. Por decir algo, no hagamos el viaje en vano. Y el general hizo caso y dice que se introdujo en el río 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 7 veces. Y su piel se volvió como la piel de un bebé. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ese milagro lo vio el siervo. Ese milagro lo vio el profeta. 1, 2. Los 2 vieron el hacha flotar. Los hijos de los profetas le dijeron a Eliseo, Señor, el lugar es estrecho, construyamos algo más grande. Claro que sí, vámonos. Se fueron y uno de ellos prestó un hacha. Y a la hora de estar cortando con el hacha, hermanos, se le zafó de la mano y se cayó al agua. Y se perdió, se fue al fondo del agua. Y dice aquel, Señor mío, me la habían prestado. ¿Y ahora cómo hacemos? Y el profeta viene y le dice, ¿y en dónde cayó? Por allí le dice. Dice que agarró un pedazo de palo, una rama. ¿A dónde fue? Ahí. Y extendió y el hacha vino para arriba. ¿Cuántos dicen amén? Otro milagro que lo vieron los 2. El siervo y el profeta. Tercer milagro. Los 2 habían presenciado la resurrección del hijo de la viuda, la tsunamita. Los 2. El niño se murió, el profeta oró y el niño volvió a la vida. Tercer milagro. Cuarto milagro. Los 2 habían visto la bendición que Dios le había dado a una viuda. ¿Se recuerdan que una viuda llegó donde el profeta Eliseo y le dijo, Señor, uno de los profetas, mi esposo, murió y había contraído deudas?
el acreedor viene y quiere que mis 2 hijos, quiere llevárselos como siervos para que les sirva. Haz algo. Eliseo le dijo, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué le dijo la mujer? Una vasija de aceite. El profeta le dijo, ¿sabes qué? Hagamos algo. Ve por todo el pueblo y presta todas las vasijas que puedas. ¿Cuántos dicen amén? Y viene la mujer y se va a portar, ¿me prestas una vasija? ¿Me prestas una vasija? Y comenzó a llevarse todas las vasijas a la casa. Y estando en la casa, dice que la vasija que ella tenía aceite. Y con esa vasija empezó a llenar todas las vasijas que había prestado. Y todas empezaron a llenarse con aceite. Todas. ¿Cuántos dicen amén? Todas se llenaron, todas se llenaron. Y cuando se llenaron le dice, Señor, las vasijas están llenas, ¿qué hago? Dije, voy a vender el aceite. Y paga la deuda que tienes. ¿Cuántos dicen amén? Dios se glorificó, un milagro allí. Gloria a Dios. Y el siervo vio este milagro. El siervo vio este milagro. ¿Están conmigo? 4 milagros. El 5.º milagro. Los 2 habían visto cuando Eliseo sanó hasta una sopa, hermano. Envenenada. Hicieron una sopa y que estaba mala porque le habían echado a la sopa, dice, parra montés y calabaza silvestre. El profeta pidió harina, oró y la sopa, hermanos, quedó después exquisita, de primer nivel, como las que hacen ustedes, hermanas, así de rica la sopa. Y el siervo vio ese milagro. 5 milagros. Y ahora el siervo se encuentra en una situación difícil. Abre la puerta, mira el ejército. ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿No les pasa a ustedes eso muchas veces? ¿No nos pasa que hemos visto 1 milagro, 2 milagros, 3 milagros, 4 milagros? Y cuando tienes un problema, ¡ay, Dios mío! ¿Y ahora qué? Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Dicen ustedes. Dios dirá, definitivamente, ¿qué hago con este? Ha visto esto, ha visto lo otro, y mira, con nada está llorando. ¿Estamos, hermano? No nos preocupemos por la adversidad. Qué bueno si nos pasan cosas graves, porque es allí donde vamos a ver la mano del Señor obrar en nuestra vida. Cuando todo está tranquilo, pues Dios está tranquilo. Pero cuando tú estás en problemas, viene Dios y se moviliza, porque tú eres su hijo. Él te ama, Él no te va a dejar, Él te va a abandonar, Él te va a ayudar. Amén. Eran 2 hombres que habían probado el poder de Dios una, otra y otra y otra y otra vez. El pánico se adueñó de uno, del siervo, porque él, hermano, sus ojos espirituales estaban cerrados. Era un miope espiritual. Veía con los ojos naturales, pero el profeta, a diferencia de él, era un hombre que sí estaba en constante comunión con el Señor y sus ojos espirituales estaban abiertos. Y el profeta era un hombre que había dicho, si el Señor sanó a aquel general impío, si el Señor lo sanó, Él me va a ayudar a mí. Si el Señor le dio vida a ese niño, el Señor me va a ayudar a mí. Si el Señor hizo que esa hacha flotara, Él me va a ayudar a mí. Y eso es lo que debemos de nosotros decir. Si Dios, ¿te ha ayudado el Señor alguna vez en la vida? Claro que sí. Entonces, si te ayudó una vez, te va a seguir ayudando. Te va a seguir bendiciendo. Gloria a Dios. Solo con los ojos espirituales, estos hombres pudieron ver el ejército que estaba con ellos. Eran, hermanos, hombres de gran estatura, con presencia terrible,
Con carros no de hierro, sino con carros de ¿qué? De fuego. Ahora, note que Dios no usó este ejército para salvarlo. ¿Están conmigo? Dios no usó el ejército para salvar a esta gente. Dice la Biblia que estos hombres fueron cegados. El ejército que venía tras Eliseo fueron cegados. Y Eliseo le dijo: ¿a quién buscan? A Eliseo. Yo lo llevo ¿a dónde? ¿Cuántos dicen amén? Yo lo llevo ¿a dónde? Y el propio Eliseo, hermano, vengan, síganme, le dice, gloria a Dios. Y el propio Eliseo lo lleva, y lo lleva ¿a dónde? Al centro de Israel. Y allí les abrieron los ojos, el Señor les abrió los ojos, y aquellos pobrecitos rodeados del ejército de Israel. Hermano, tan sencillo resuelve Dios las cosas. Tu problema Dios te lo va a resolver así de sencillo. Oh, para ti es algo grande, algo difícil. Para ti sí, pero para Dios no lo es. Y dice la Biblia, hermanos, que ahí esos hombres, los ojos les fueron abiertos. Y pregunta el rey de Israel: Señor, ¿los matamos? No, dice, dale de comer y mándalos de regreso. Ya se les dieron de comer y los mandaron de regreso. ¿Cuántos dicen amén? Así de sencillo Dios resolverá tu problema. Estos soldados estaban listos para intervenir en la batalla, pero no fue necesario, porque Dios siempre hace las cosas como Él quiere. ¿Están conmigo? Dice que Eliseo fue salvado por la mano de Dios y no por el ejército que lo cuidaba, aunque había un ejército que lo cuidaba a él. Y así como Eliseo era cuidado por un ejército, tú también, tú y yo somos cuidados por un ejército. La Biblia nos habla que tenemos protección espiritual. ¿Están conmigo? Y esto es para que nos gocemos. La Escritura dice en Mateo, en la tentación del Señor, cuando el Señor iba a empezar su ministerio, ¿se recuerda? Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Estando allí, en el desierto, le vino la primera tentación, que era que convirtiera las piedras ¿en qué? En pan. La segunda tentación, dice que el enemigo dice que lo llevó al Señor al pináculo del templo. ¿Se recuerdan esa parte? El Mateo capítulo 4, verso 6. Mateo 4, verso 6. Lo tenemos allá en la pantalla. Y le dijo el diablo a Jesús: si eres hijo de Dios. ¿Qué le dijo? Échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie. ¿En dónde? En piedra. Detengámonos allí. El diablo enfrenta al Señor y le dice, lo lleva al pináculo del templo y le dice: tírate, déjate caer. Y le cita Satanás la Biblia al Señor. Le citó el Salmo 91, verso 11. Le dice: tírate porque escrito está. ¿En dónde está escrito Salmo 91, 11? Hermanos, el diablo ahí tenía razón. Si Jesús se hubiera tirado al vacío, con toda seguridad que los ángeles que le servían lo hubieran detenido. ¿Ok? Note la protección que Jesús tenía aunque no la necesitaba. ¿Están conmigo? Un día Jesús estaba a punto de ser entregado, dice que fue al monte, ¿se recuerdan? A orar, y sus lágrimas eran como gotas de sangre, ¿se recuerdan? Que oraba intensamente. Y allí dice la Biblia que le apareció un ángel que lo confortó, que lo fortaleció. Aunque no lo necesitaba, porque era Jesús. Pero él tenía protección. Amén. Así como el Señor tenía protección, así usted y yo tenemos protección. Salmo 34, verso 7. Vamos terminando. Salmo 34, verso 7. ¿Lo tiene? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen.
¿Y qué hace? Y los defiende. No, pues, gloria a Dios. Tan sencillo. Ah, pues, dele la gloria al Señor. Me defiende, lo defiende. Amén. No estamos solos, hermanos. Mire, ¿usted ha visto al presidente? Al presidente lo protegen, lo cuidan. Siéntase un presidente porque lo cuidan. El ángel del Señor acampa a su alrededor. Pero no está allí de adorno, o no está allí solo por verlo, lo guapo, lo elegante que es usted. No, Él está allí para protegerlo. Tenemos protección de parte de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Hay ángeles cuidándonos, protegiéndonos de las huestes de maldad. Hebreos 1:14, ¿qué dice? Termino con ese pasaje. No son todos espíritus que ministradores enviados para servicio a favor de los que serán ¿qué? Herederos de la salvación. Wow, gloria a Dios. En ese capítulo viene hablando la superioridad de Jesús sobre los ángeles. Y cuando esa parte llega, el Espíritu Santo habla de que los ángeles son espíritus ministradores. Hay muchas historias de personas que han sido ayudadas por ángeles, que no se explican cómo ocurrió ni de dónde apareció esa persona que les ayudó, porque después ya no la vieron. Hay muchos casos, y no vamos a hablar de ellos, pero una cosa sí debemos de decir, que tenemos protección angelical. Hay espíritus ministradores que han sido enviados a favor de nosotros, que nos cuidan, que nos protegen, que pelean a nuestro favor. Por eso debemos de bendecir y glorificar al Señor. Termino con esto. Lo que Dios nos está queriendo decir a través de este tema es que nosotros, hermanos, debemos de permanecer con nuestros ojos abiertos. Porque mucho de lo que nos pasa tiene mucho que ver con el reino espiritual. En el reino espiritual hay un grupo de seres malos, perversos, corrompidos que intentan dañarle su vida. Dice la Biblia, que nosotros debemos de usar el escudo para detener los dardos de fuego enviados ¿por quién? Por el enemigo, por el maligno. Entonces quiere decir que el diablo le tira un dardo a usted. Y si usted está descuidado, si no tiene el escudo, hermano, le cae el dardo por aquí. Y ahí está que lo eliminó a usted. Amén. Entonces, muchas de las decisiones que tomamos aquí, esa es una influencia del mundo espiritual. Oremos siempre para que Dios nos dé la sabiduría necesaria y podamos mantener nuestros ojos espirituales abiertos. ¿Están conmigo? ¿Quieren ponerse de pie? Abrir nuestros ojos espirituales para darnos cuenta de que Dios está con nosotros y que Él nos ha bendecido grandemente. ¿Quiere ponerse de pie? Vamos a orar, le vamos a dar